Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a otra edición más de Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada en colaboración con nuestraamérica.tv. En esta ocasión nos acompaña el analista político Carlos Paredes, quien es además coordinador nacional del programa autogestionario Sierra Productiva y miembro de la Red Nacional Mariateísta. Con él vamos a hablar de un tema muy preocupante, la ultraderecha en el Perú y su articulación internacional. En el contexto de los últimos años, al mismo tiempo que se ha mostrado una enorme corriente democrática y anticorrupción que se ha manifestado en las calles, cuya expresión máxima ha sido el multitudinario 14N, que trajo abajo el asalto al poder de Merino y de la coordinadora republicana, recordamos el año pasado, en noviembre, el 2020, también ha tenido una expresión esta corriente democrática anticorrupción en las urnas, con expresiones como el referéndum del 2018 o la segunda vuelta presidencial de este año, todo ello como desarrollo y primer desenlace de los casos Lavajato, Cuellos Blancos y Lavajuez, perdón, el Lavajuez, Cuellos Blancos y Lavajato, ha aparecido al mismo tiempo que esta corriente democrática, anticorrupción, expresiones muy peligrosas de extrema derecha, no solo a nivel de líderes y organizaciones políticas como Rafael López Aliaga y su Renovación Popular o la propia Keiko Fujimori, que se ha reacomodado en ese sector extremo de la derecha peruana, o expresiones mediáticas como el canal Willax, sino también grupos de choque en las calles de Lima, ¿no? Principalmente. Y nos referimos a grupos como la Resistencia, la Insurgencia, los Combatientes, la Legión Patriótica, Arica no se rinde, que usan símbolos como la Cruz de Borgoña y otros recuperados del fascismo y que tienen vínculos con exmilitares, con acciones violentas también en las calles, como hemos visto en los últimos meses en la presentación del libro del presidente Sagasti o contra las mujeres de las ollas eh, comunes o también contra los ronderos que hacían guardia afuera del Jurado Nacional de Elecciones en el contexto de post segunda vuelta o con mujeres feministas que salen a luchar por el derecho de las mujeres a decidir o las mujeres que reclaman por justicia en el caso de esterilizaciones forzadas, ¿no? Ahí han estado presentes estos grupos yendo al choque y acciones violentas. Y tienen como objetivo, que los articula, pedir la vacancia o sacar del gobierno a Pedro Castillo, ¿no? Y amenazan, amedrentan a quienes se identifican como enemigos. Sus enemigos son la gente de izquierda, los caviares, que ellos llaman, y en general las personas que puedan oponerse a sus ideas, ¿no? Esta especie de sendero de ultraderecha que ha aparecido en el Perú es un fenómeno que merece análisis. Y precisamente nos acompaña Carlos Paredes, que desde hace tiempo da seguimiento a las acciones y objetivos de estos grupos. Carlos, bienvenido. Qué gusto estar aquí en Mesa Política contigo. Muy agradecido, Carlos, muy agradecido por la oportunidad y a la orden para lo que consideres. Bueno, en primer lugar, ¿no? Vamos a definir un poquito qué es la ultraderecha, la extrema derecha. No nos estamos refiriendo a la derecha tradicional, ¿no? Esa que podía ser liberal o conservadora, pero que tenía en común que respeta las reglas, digamos, de la democracia liberal, un espacio donde nos encontramos todos, aunque sea para negociar supervivencia, pero que son las reglas del juego de la democracia liberal, ¿no? Esta derecha tradicional juega ahí, cree en eso. No estamos hablando de esta derecha tradicional, sino estamos hablando de la ultraderecha, derecha radical y extrema derecha, que o no comparten elementos de esta democracia liberal o definitivamente no la respetan, ni la quieren, ni quieren ningún espacio de encuentro o de mediación, negociación con otros grupos. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo creo que es importante situar el fenómeno este de derecha, ultraderecha o extrema derecha e incluso sectores eh, profascistas en el contexto de lo que es la política en el Perú. Porque en el Perú en realidad no tenemos una clase de derecha que sea o que merezca ser dirigente, sino son sectores dominantes. Entonces, en realidad no hay grandes pensadores,
o elaboradores de propuestas en esa materia, y esto podría resumirse en el hecho, por ejemplo, de que el Partido Popular Cristiano se separó de Acción Popular en el primer gobierno de Belaúnde Terry para, digamos, propiciar una suerte de sector pensante de la derecha. Y vemos ahora cómo es que prácticamente ha desaparecido. Eran constituidos por abogados que defendían a los empresarios. Es decir, los propios empresarios no tenían líderes surgidos de sus propias canteras que los representen. Los representaban abogados que los defendían en sus intereses. Cuando estos dueños de empresas, empresarios en general, han girado, por ejemplo, ya a ponerse a la cola de Keiko Fujimori y considerar que la cabeza política de su proyecto empresarial es Keiko Fujimori, el PPC ha caído como en un abismo y práctica desaparición. Pero también podemos compararlo con lo siguiente. Mira, en el caso de Chile, cuando estaba a las finales de Pinochet y se abría el proceso de democratización con Pinochet presente, el pinochetismo eligió a Biggie como su candidato a la presidencia y resultó un fracaso, y ahí ganó la alianza de la democracia cristiana con el Partido Socialista. Entonces, inmediatamente los chilenos se dieron cuenta que, me refiero a la derecha chilena y ultraderecha chilena, que no podían estar asociados a Pinochet, no podían estar bajo las faldas de Pinochet. Sin embargo, en el caso del Perú, la derecha económica, la ultraderecha política, han terminado más bien siendo fujimoristas. Ahora, ¿cuál sería la explicación de este fenómeno? Y que hace que también ellos tengan una suerte de gran unidad y giran de derecha a extrema derecha, ultraderecha, e incluso ascienden a niveles fascistoides, casi como en grupo, como si fuese una comparsa que danza en un sentido y en otro. Y para esto yo quisiera aludir al hecho de que en el Perú, por el hecho de la existencia de Sendero Luminoso, que provocó una derrota estratégica del movimiento de la izquierda y los sectores del movimiento social y popular, aquí en Perú se aplicó el neoliberalismo de la manera más radical que no tiene parangón en América Latina. En todos los otros países ha habido resistencia. En Ecuador ha sido a medias. En Chile mismo ha sido a medias. En Bolivia se han llegado a transacciones. En cambio aquí fue con todo, porque no había resistencia. Entonces yo veo que en ese sentido ellos consideran el ultraneoliberalismo aplicado en el Perú como algo así como común. Eso es intocable, eso no tiene ningún tipo de modificación, y entonces todos puestos detrás de la defensa de eso que funcionó, digamos, todo el periodo de Fujimori, dos gobiernos, y que luego, digamos, se mantuvo en sus vigas maestras. Entonces, eso es algo así como lo intocable. Entonces, eso los hace también muy unidos para ir de aquí para allá, y a veces tiene sectores de derecha que no son ultras, no son radicalmente pro-fascistoides, pero sin embargo tienen esta suerte en común. Y el otro aspecto en común es que ellos consideran que ese catecismo o esa tabla digamos, de los mandamientos que debiera ser intocada, les pasa a decir, por ejemplo, que cualquiera que no piense como ellos, ya es pues un rojo o rosado. Por ejemplo,
Si uno mira a lo que ha elaborado Aldo Mariátegui, prácticamente para él, desde el gobierno, o sea, quien no ha sido Fujimori, ha sido un pro izquierda. Y para él, toda la política del Perú, desde Toledo, pasando por Alan García, Humala, etcétera, incluso Kuczynski, han sido pues caviares, ¿no? Y por eso es que, digamos, esto está mal porque no se está aplicando lo de Fujimori, lo que sería la tabla de los mandamientos. Entonces, eso le da una cierta característica a la ultraderecha o derecha peruana que se deja jalar por los sectores mucho más ultras o radicales que ya por otro elemento están girando hacia otra dinámica. Yo creo que el triunfo de Castillo los ha llevado, incluso el antecedente con Vizcarra, las reformas a medias que realizó Vizcarra, pero afortunadamente como pasos positivos, fueron considerados con estos temas de la lucha anticorrupción, la reforma judicial, la reforma política, como una especie de izquierdización del país y se opusieron a muerte. Ahí es que surgió la coordinadora republicana para la posibilidad de, digamos, contener ese proceso y colocarse en contra. Sufrieron una extrema derrota política, prácticamente desaparecieron del Congreso siguiente que reemplazó al Congreso clausurado y, digamos, han recobrado fuerza a raíz del gravísimo error político de Vizcarra, de la vacunación, de que se vacunó tras bambalinas, y entonces eso les permitió recobrar fuerza. Y casi estuvieron a las puertas de ganar la elección, o en todo caso quedaron muy próximos al triunfo de Castillo. Entonces, en esas circunstancias, yo creo que estas fuerzas han ido radicalizando una posición que los ha llevado incluso a una conexión, por ejemplo, con la fuerza política más profascista que existe ahora en el mundo, que es Vox. Y ahora las orientaciones que les vienen provienen de ese centro de producción Vamos de... a entrar a ese tema, vamos a entrar a ese tema Perfecto. en un ratito, pero a ver algunas precisiones. Claro, tú señalas que en la medida en que este sistema que ha funcionado, que tú le llamas ultra neoliberal en el Perú, que no se mueva de sus líneas maestras, los grupos radicales de la derecha, estos grupos extremistas, quieren incluso, están dispuestos a sacrificar las instituciones de la democracia liberal, por decir las elecciones, no respetar las elecciones o asaltar el poder, como hemos visto el año pasado, ¿no? Entonces, eso los hace desde ese punto de vista, incluso y paradójicamente, una derecha antisistema, ¿no? Que no está de acuerdo con el sistema de reglas de reparto, por lo menos de la alternancia del gobierno, ¿no? Entonces, una característica que tienen es que para defender eh, los principios, digamos, de la Constitución del año 93, de que nada de eso se toque, están dispuestos incluso a incumplirla, ¿no? A incumplir lo que es las reglas de la alternancia en el poder. Pero esta tendencia, no sé si te interpreto bien, está fortalecida dentro del campo de la derecha, de lo que ha sido la derecha que por lo menos participaba de este juego, que parecía respetar las reglas. Dentro de eso se ha fortalecido esta tendencia de extrema derecha, que tiene su expresión política ahora en Renovación Popular, en el propio Fujimorismo de Keiko Fujimori, en Willax, en una cantidad de voceros. Entonces, se fortalece como tendencia dentro del espectro de la derecha peruana, pero ante la sociedad, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que uno de los factores que los unieron detrás del Fujimorismo y que luego se convirtió en Fujiaprismo es el tipo de corrupción que está instalada en el Perú.
es una corrupción que, en mi concepto, tiene que ver con un sistema de delitos de poder. Es decir, se usa la representación en el Estado, sea el legislativo o el ejecutivo, para poder beneficiarse, favorecerse en función de generar los negocios. Y bueno, lo que tenemos de historia de lo que está viéndose, por ejemplo, en todo el tema Odebrecht, todo el tema de la política anticorrupción que están viendo los fiscales Vela y Pérez, tienen que ver con este asunto. Sistema de delitos de poder. Cuando ellos han sido sacados del Congreso, imagínate, han quedado desamparados quienes, por ejemplo, en un asunto muy sencillo, como es el asunto de los octógonos, pero que afecta a negocios, en Alicorp, etcétera, que digamos son los grandes promotores de la comida chatarra, que no quieren que se advierta de que hay cosas que hacen daño a la salud. Entonces, todo eso pasó, ¿no es cierto?, a través de un sistema de lobbies que en realidad era una especie de compensación a los dineros gigantes que circularon en la campaña electoral, y esta era la contrapartida, ¿no es cierto? Te devuelvo el favor de esta manera. Entonces, eso quedó cortado con el cierre del Congreso y con la instalación del nuevo Congreso, que habiendo sido un nuevo Congreso complicado, sin embargo, no fue una restitución del sistema de delitos de poder. Y ahora tampoco, todavía es, porque tiene al presidente Castillo, están más ocupados en estos otros asuntos relativos a lo que para ellos es la catedral a lograr, que es la vacancia, pero entonces están atrapados en esa situación. Este hecho de haber perdido el control del Estado en la esencia del sistema de delitos de poder, yo creo que los ha empujado a considerar que para llegar al poder no necesariamente es vía electoral. O no Y por pueden, tanto, o no se han pueden por la puesto vía electoral. en una condición entonces de fuerza subversiva, o sea, para subvertirse en el orden. Mira tú, aparte de los asuntos que han sido señalados respecto del no respeto a las instituciones, ellos incluso han acudido a foros internacionales a la posibilidad de que se anule el proceso electoral peruano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no respetan y además consideran que, no siendo por ahí, es legítimo el poder hacerlo de manera directa. El almirante Montoya, recuérdese que cuando fue elegido, antes se sabía que fue elegido en la primera vuelta. Desde allí él estuvo planteando que iba a hacer todo lo posible para que Castillo, que había ganado la primera vuelta y era probable de que se confirme ese triunfo en la segunda vuelta, él hacía promesas de todo calibre para que Castillo no asumiera, no llegara al 28 de julio a ponerse en la banda presidencial. Entonces ya planteaban una orientación subversiva frente al tema del poder. Y ahora, con todo este asunto relativo a la vacancia, están aprovechando una circunstancia, Carlos, de debilitamiento extremo que tiene el sistema político peruano, que es el siguiente. Mira, para sacar a un alcalde o a un presidente regional, existe una ley que tiene que ver con la revocatoria. No se puede revocar en el primer año ni en el último año, solo en los 2 años intermedios, en el segundo y tercer año. Para revocar hay que recolectar un número de firmas que pasan estrictamente un control por la OMPE, y si cumples con el requisito, entonces vas a una elección. De todos los alcaldes y presidentes regionales o gobernadores regionales que han sido sometidos a esta dinámica, la mayoría
no ha sido revocado, porque en la elección se ha votado porque se mantenga. Incluso con Susana Villarán sucedió eso. Revocaron a un grupo de regidores, pero a ella no. Entonces, ese es el sistema que hay en el país. Pero para el caso de la presidencia de la República, en realidad se necesitan pocos votos, poca argumentación de qué se trata para poder en una semana sacarlo del poder a quien esté en Palacio de Gobierno. Pero no es Eso una es, cuestión de votos nomás, Carlos, ¿ah? Porque el año pasado lo hicieron y no duraron ni 6 días en el poder, no, porque aquí por eso te no se digo, perdona el asalto al poder, ¿no? No tienen legitimidad no, para quedarse, eso lo saben ellos, ¿eh? no, te digo que nosotros tenemos ese tema de debilidad como Ujú, sistema, digamos, de reglas de juego que hay en el país, ujú. que la están aprovechando, pero que ciertamente lo que existe al frente es que no tienen una correlación de fuerzas como para imponer, y por esa razón es que están recurriendo a estos otros mecanismos de advertencia de un riesgo de una violencia subversiva. De los grupos que has mencionado, por ejemplo, yo creo que la coordinadora republicana como tal, como un núcleo de intelectuales que han venido teniendo pronunciamientos y acción política que los llevó a prácticamente constituir el gabinete de Merino, tenemos que eso ha quedado prácticamente atrás. Y ahora los que tocan la música para que bailen los diversos grupos que han surgido, tienen que ver más bien con amenazas militares. Mira tú, esta gente de la resistencia, algunos de sus líderes, han hecho pública su declaración de la simpatía por la lucha armada. Ojo, la lucha armada. Como legitimidad frente al hecho de que ellos consideran que el gobierno de Castillo puede propiciar la lucha armada. Y dicen ellos, antes de que ellos la inicien, mejor las iniciamos nosotros. Y lo hablan, lo dicen, están ahí declarando sus amenazas, en fin. Varios de estos otros grupos que has mencionado en sus nombres tienen como líderes a exmilitares. Y esos exmilitares todos aluden al tema de que están dispuestos a entregar la vida. Es decir, están hablando de una lucha violenta, están hablando de una lucha armada, que yo creo que en caso se ocurriera una situación parecida a la de Merino, tendría Una fuerza de como choque. un, como un adicional, no solo fuerzas de choque, Carlos, yo diría una fuerza agresiva y una fuerza que vaya por delante como una fuerza que, digamos, yo diría, multiplica por 10 lo que ha ocurrido con un sector de la policía que en la zona central de Lima se comportó como se comportó, trayendo tantos heridos y muertos. No fue así el comportamiento de la policía en el resto de Lima, ni tampoco en el resto del país. En cambio, ellos lo que ahora quieren es que esa fuerza que se aplicó en el centro de Lima se multiplique, pero ya no desde las fuerzas del orden, sino de estas otras fuerzas. Y ahí también yo creo que está habiendo una debilidad ante el hecho de que no se están tomando las medidas adecuadas como para hacer un control, seguimiento acerca de cuáles son los planes que están Ujú. tramando y que están desarrollando, porque se Carlos, están pero ejercitando. ahora que tú dices eso, aquí hay un informe publicado en el diario La República el 8 de noviembre del 2021 que se llama Inteligencia del Ministerio del Interior identifica a exmilitares extremistas y señala conspiradores, dice la nota. Se han sumado a los violentos agrupaciones fujimoristas, la resistencia, los combatientes y la insurgencia y promueven la vacancia del mandatario Pedro Castillo porque presuntamente el gobierno está infiltrado de comunistas y terroristas. El mismo discurso de Keiko Fujimori y López Aliaga, ¿no? Y señalan, acá hay un dato, hay un grupo, Ciudadanos por la Democracia, reconoce que se han sumado a este colectivo y a estos colectivos
exmilitares, pero asegura que no son violentos ni llevan armas, ¿no? En las declaraciones. Pero aquí hay agrupaciones de militares y policías en situación de retiro, que se suman a estos violentos colectivos fujimoristas. Es decir, en estos colectivos ya están actuando agentes en retiro o ex militares y ex policías. Entonces, efectivamente, aquí hay una señal de alarma que ya están dando las autoridades, ¿no? Incluso ya se había dicho desde septiembre que estaban investigando, ¿no? La DINCRI, me parece, ya estaba investigando, haciendo los seguimientos a estos colectivos, y bueno, entonces ya hay identificación de actores, incluso aquí, dice aquí, durante la campaña de Keiko Fujimori, denunciando el falso fraude electoral, fue identificado el vicealmirante en retiro, Francisco Calisto Giampietri, como uno de los notorios organizadores, ¿no? Calisto, quien pasó al retiro en 2020, es experto en operaciones especiales. O sea, lo que tú dices es correcto. En un posible asalto al poder, tendrían grupos que, además de personas aparentemente no militares, cívicas, o digamos ciudadanos, pero que en realidad tienen dentro de sus filas expertos en operaciones especiales, ¿no? Y bueno, también hay otros aquí en este informe. Se señalan más colectivos y más personajes. Es un informe que creo que hay que revisar a detalle y hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tomamos aquí en Otra Mirada y en Nuestra América TV tus palabras como una señal también, otra señal de alerta, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar al tema que tú señalaste al inicio sobre las conexiones internacionales con Vox, ¿no? En el libro de Casmut, La derecha hoy, no sé si se ve este libro bien en pantalla, es un libro que se vende en librerías peruanas, este libro muy interesante, se llama La ultraderecha hoy. El profesor de política internacional Casmut, o Casmude, no sé cómo se pronuncia, él señala que ha surgido en el mundo una cuarta ola de ultraderecha, ¿no? Refiriéndose a los brotes de esta corriente ultraderechista que han surgido desde que cayó el nazismo, el fascismo en el 45, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Le identifica periodos, oleadas, identifica el oleada del neofascismo, entre el neofascismo del 45 al 55, luego el populismo de derecha entre 55 y 80, luego la derecha radical desde entre el 80 y el 2000, pero dice que a partir del siglo XXI, del inicio del siglo XXI, aparece una cuarta ola en base a tres hechos políticos mundiales: las Torres Gemelas, el atentado de las Torres Gemelas, la gran recesión del 2008, que es la crisis de los subprime de 2008, que apareció con la caída de Lehman Brothers y que generó miseria y pobreza en propio Estados Unidos, y también la crisis de los refugiados desde el 2015, ¿no? Estos tres hechos han fortalecido política y electoralmente esta corriente, cuya característica y diferencia de las otras olas es eh, que es central esta característica. Se trata de la desmarginalización de la ultraderecha. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, estos grupos, estos brotes eran marginales. Tenían algunos representantes parlamentarios, tenían candidatos y tal, pero ahora se han desmarginalizado y están ocupando lugares centrales, uno de ellos en España, a través de Vox, ni qué decir de Donald Trump en Estados Unidos, o ni qué decir también de Jair Bolsonaro, o en Ucrania, en otros países, ¿no? Donde han alcanzado, digamos, la presidencia de la República. En España están con bastante presencia, han ganado en varios territorios. Entonces, ¿tú cómo ves esto y cómo ves la conexión de la ultraderecha peruana en este marco? Bien, Carlos, previo a responderte la consideración última que planteas, quisiera cerrar lo anterior señalando lo siguiente. En ese mismo informe de la República, entrevistados uno de estos líderes,
exmilitares, hacen mención recurrente al tema de que están dispuestos a dar la vida porque la patria está por delante de su vida. Y ojo, que esa terminología o estado de ánimo para sustentar la necesidad o posibilidad de entrar a una confrontación que ponga en riesgo la vida de otros y de paso su vida, por ejemplo, está en el anuncio que hoy la congresista Chirinos ha hecho en sustentación de la presentación de este recurso legal en el Congreso, solicitando o pidiendo la vacancia de Castillo. Ella ha terminado su alocución dando a conocer que está presentando una moción para la vacancia, señalando que la vida está, primero está la patria y después la vida. Casi igualito que lo que los otros mencionan. Cierro con eso y vamos a la interrogante planteada o la reflexión planteada por ti. Totalmente de acuerdo con esa secuencia que has señalado de esta nueva ola del desarrollo en la ultraderecha. Y yo agregaría un factor, el factor pandemia. La pandemia ha traído abajo digamos, el modelo como era. Todos se han pronunciado y si se quiere, recurrimos al propio Fondo Monetario, recurrimos a la Comisión Europea, a diversos organismos de carácter mundial que señalan que hay que hacer ajustes y que los ajustes tienen que ir en sentido inverso a lo que ha significado todo este proceso de hiperproducción, hipergeneración de ganancias al costo de haber generado una gran diferenciación, al costo de haber depredado el ambiente, etcétera. Que hay que hacer cambios en ese sentido. Esto ya trae, o sea, saca de cuadro, pasa algo así como a los archivos, el modelo neoliberal tal cual estaba concebido y tal cual estuvo, digamos, navegando en olas tranquilas. Y ahora todos están pensando en reformas. Mira tú, todo el sistema alimentario del mundo está puesto en cuestión. En la Unión Europea saben que ese no puede ser un cambio radical, pero ellos consideran que hay que hacer una ruta inversa para salir de la sobreindustrialización que genera condiciones de comida chatarra que hacen muy mal a la salud, para hacer un camino de regresión hacia lo que eran las formas de cultivo antiguas que tienen que ver con la agroecología, el respeto del ambiente, en fin. Todo eso está en discusión. El decenio de la agricultura familiar que está mandatado por Naciones Unidas y los foros que están habiendo, acaba de ocurrir uno mundial sobre sistemas alimentarios sostenibles y señalando que es la agricultura familiar la única que puede dar solución a esos temas, ha hecho que, por ejemplo, se le haya caído totalmente el castillo de naipes que Vargas Llosa organizó para ser un promotor de un liberalismo de equilibrio, no un ultraliberalismo, sino una defensa de la libertad, una defensa del mercado, una defensa, vamos a decir, intermedia. Pero mira tú cómo Vargas Llosa, teniendo ese discurso y habiendo tenido décadas dando vueltas por el mundo, realizando foros a través de la institución que tiene, terminó siendo el vocero de un meeting que se realizó durante la cuarentena dura que había en España para plantear la dimisión del presidente Sánchez y un cambio, porque decía que todo eso que era cuarentena como forma de dominar al virus o ponerlo en dificultades para que no siga haciendo más daño,
eso era un atentado contra la libertad y que el freno de la economía era atentado contra la libertad. Ese ha sido el campo en el cual, digamos, se han ido potenciando fuerzas que eran bastante minoritarias, como el caso de Vox, para que Vox ahora se convierta prácticamente en el centro faro de iluminación ideológica del fascismo. En América Yo Latina. creo que no solo América Latina, Carlos, sino creo que en Europa. En Europa, en Francia, la familia Le Pen tenía antes algo así como la exclusividad de ser los ultra profascistas. Pero después que aparece en España todo este tema de sacar a Franco para llevarlo a otro lugar, sacarlo del mausoleo que tenía, etcétera, aparece Vox con fuerza y ellos ya ahora no tienen vergüenza, ¿no es cierto?, de mostrarse con todos los símbolos nazis y demás. Y en la corriente mundial y latinoamericana en particular que están generando, están propiciando incluso hasta esas imágenes. Y francamente, entre que da pena y risa, el hecho de que peruanos que probablemente no tienen idea de qué cosa ha sido el fascismo, ahora, sin embargo, se muestran con, como señalas, ¿no?, con la Cruz de Borgoña, o haciendo sus símbolos de cómo levantan la mano, es decir, tratar de imitar a Hitler. Y Claro, hay, y en además el que caso de Vox Vox, mira, tiene, mira tú, por ejemplo, cómo la señora esta Ayuso, que es la gobernadora de Madrid, señala que cuando a ella le dicen fascista, ella tiene que considerar eso como una medalla, porque dice que está recibiendo la acusación de los rojos. Y entonces se siente orgullosa de que le digan eso porque, según ella, le están haciendo una valoración como alguien peligrosa para los intereses de, digamos, vamos a decir, los progresistas. Entonces, esa corriente, lamentablemente, vía Vargas Llosa, ha penetrado al Perú y está haciendo sus efectos. sí, Y creo que eso que tú señalas de Ayuso en realidad no es algo de ella nomás, es una tradición. Es una tradición de políticos como Matteo Salvini, como Berban, como Trump Steve Bannon, que señalan que dice, dejad que nos llamen racistas, dejad que nos llamen xenófobos, dejad que nos llamen nativistas, cuando me llaman fascista, como un insulto, para mí es un cumplido. En realidad es una tradición de la ultraderecha y esto que tú señalabas, que aquí en el Perú estos grupos eh, que defienden o que se quieren articular ahí, mucha gente además bastante desinformada, incauta, y que además que en España no tendría cabida, porque estos movimientos de ultraderecha en Europa además son antimigrantes, completamente xenófobos, y que plantean reglas duras, ¿no? En general, antiderechos de la mujer, muy emparentados al fundamentalismo cristiano también, ¿no? Aquí tienen unos parientes, unos primos que son estas iglesias neopentecostales de la teología de la prosperidad, vinculados también con grupos de la derecha cristiana norteamericana, articulados en campañas pro familia, llamados así, ¿no? Pro familia, pro vida, en realidad son pro muerte de las mujeres, con mis hijos no te metas, ¿no? Están emparentados. Lo más rancio, lo más conservador, lo más, como dice Rita Segato, ¿no? Se ha acabado la etapa de lo políticamente incorrecto para ellos, ¿no? En realidad, del multiculturalismo, ¿no? Y estamos ahora, como tú lo dices, abiertamente en unas declaraciones fascistas, sin vergüenza. Esa es la característica, pues, que señala el profesor Mut, es la desmarginalización. Estos se salen del margen y quieren entrar a ser corriente principal, ¿no? ¿No? Es preocupante, Carlos, esta situación en el Perú y hay que darle seguimiento. sin duda, y mira, más preocupante todavía, yo asociaría el hecho de lo que señalé al principio. Tenemos una derecha
que no es dirigente, es dominante. Y en ese orden, uno de los sectores pensantes de esta ultraderecha, que se expresan a través del Montonero, están considerando que Vox es algo así como el nuevo centro y faro que ilumina en materia ideológica. La Ellos internacional consideran que, fascista, la así, internacional fascista. ellos consideran que no hay otro grupo en el mundo que tenga esos niveles de reflexión, claridad, es decir, le echan mil flores. Porque ciertamente, comparando las reflexiones, entre comillas, es decir, las elaboraciones, las sustentaciones, la argumentación que tiene Vox, si yo la comparo con las cosas de Trump, sin duda hay una distancia gigante, ¿no? Porque Trump era poco menos que un ignorante. Sin embargo, digamos, a través de sistemas de control, en fin, y basándose en usar todos estos elementos que has hecho alusión, entonces adquirió un liderazgo que le abrió las puertas incluso a un proceso subversivo que le permitió el asalto al Capitolio. Sí, el Y 6 de enero del 2021. en el caso español sí que hay mucha más reflexión. Es decir, los profachos de Vox han escrito mucho más, han elaborado mucho más, han argumentado mucho más, y eso a los peruanos les parece, a esta ultraderecha peruana que, reitero, se encuentra entre varios que están ahí como colaboradores o con conductores de El Montonero, les parece pues lo máximo, ¿no es Claro. Y cierto? el papel que ha señalado de Mario Vargas Llosa de articulador, ¿no? De articulador de esta derecha de Vox, de esta extrema derecha de Vox con las extremas derechas de la región. Pero con todo y todo, Vox ha enseñado a usar la mentira, el fake news, y es simplemente la transmisión de la mentira, ¿no? Como método, como método político, como noticias, como arma de fuego, ¿no? La mentira, la calumnia, la posverdad, que es un arma muy importante de la generación de masa crítica de estos grupos, ¿no? Pero bueno, en fin, hay un montón de cosas que conversar más, ya no tenemos tiempo, Carlos, te agradezco mucho estas reflexiones y sin duda hay que incentivar estos debates y seguir mirando lo que es la conducta de la extrema derecha. Yo resalto aquí la voz de alarma, de alerta que tú señalas sobre estos grupos que estarían, digamos, preparándose para una actuación si es que se da un asalto en el poder en el Perú, ¿no? Lo que sería la diferencia de lo del año pasado. Al Te agradezco. despedirme, al despedirme, Carlos, Sí. quisiera dos cositas. Una primera, eh, invitar, convocar, llamar a que quienes pensamos de manera distinta podamos organizar de manera seria un debate político ideológico con estas corrientes para poder poner en clara las cosas y que en ese sentido pueda haber, digamos, eh, claridad sobre los riesgos que implica esta actuación. Y finalmente, el agradecido soy yo por este diálogo contigo. Muy agradecido. Muchas gracias, Carlos. Ha sido Carlos Paredes, analista político y coordinador nacional de Sierra Productiva, miembro también de la Red Nacional Mareateísta. Muchas gracias, Carlos, y con ustedes, amigos, amigas, será hasta un próximo programa de Mesa Política y les invito a entrar a la página web otramirada.pe y donde encontrarán esta entrevista, otras más y mucho más contenido. Muchas gracias.